Monte Moria. Vamos a ver este tema que nos va a dejar bastante enseñanza y vamos a iniciar con este tema viendo desde el punto de vista qué significa monte, qué es monte, porque ya ves que hay montes, hay cerros, hay colinas, hay collados. Entonces vamos a tratar de quedar un poquito más ilustrados con estos términos que vamos a ir manejando. Tenemos aquí que en el número 2042 del H del diccionario BIN nos maneja que es arar. Arar es una palabra hebrea, es un trigramatón, y dice aquí que es surgir hacia arriba. Eso es como define este término arar. También deriva en monte, en collado y montaña. Es la razón por la cual diferentes versiones optan por tomar algunas de estas opciones y algunas variantes, aunque al final de cuentas dicen lo mismo. Entonces aquí nos encontramos con esta otra palabra, pero ahora en griego. Y tenemos aquí una omicron, una rho, otra omicron y una sigma final. Y se lee como oros. Este oros significa entonces cerro, monte, montaña. De hecho, de aquí se desprende esta palabra importante que es orografía. ¿Qué es la orografía? Es parte de la geografía física que contiene la descripción de las montañas. De esta manera es como vamos a ir viendo cómo podemos ilustrar un monte, una montaña, a través de esta ilustración burda. Ahí vemos, para nosotros va a ser un monte o una montaña. Muy bien, entonces vamos a ver este otro término, a ver qué es. Imaginemos que son varias montañas, conjunto de montes, y esto es lo que le conoce la orografía como sierra. Eso es lo que sería una sierra. Pero vamos a ver entonces cuando conjuntamos las sierras que están así juntitas, pero detrás de ellas hay más y más. Está un terreno muy accidentado como la parte media de la República Mexicana, como gran parte del Latinoamérica, conjunto de sierras, y eso se le considera como una cordillera, exactamente. Sí, entonces acuérdate que tenemos aquí dos cordilleras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Entonces, vamos a ver aquí que también entonces las montañas el hombre las ha considerado las describe de acuerdo a su tamaño y su forma, y unas más grandototas, pequeñas, más pequeñas, y unas que están como aplanaditas, y por tamaño y forma pueden ser monte, o bien colina, o una loma. Muy bien, entonces vamos a ver otra opción más, es una colina sólita, un montecito sólito, que viene siendo o monte no muy elevado, se le llama cerro. Muy bien, entonces trasladándonos a la a ya aquella zona de Jerusalén, vemos que es un conjunto de macizos, así le llaman, que por ejemplo aquí en la parte izquierda está Sion, acá está, ves, otro término, Asea, Valle de Josafat, y todo esto que estamos mostrando aquí, que es un conjunto rocoso de varias zonas importantes. Así estaba originalmente antes de que haya ciudad, y ya conforme fue poblándose, vino a existir ya una descripción más clara de lo que es el Monte Sión, Monte Moria, que es el tema, y enfrente de ellos lo que es el Monte de los Olivos, Cedrón, Hinón, todos estos lugares que se describen aquí. Muy bien, llegamos a esta otra, donde ya hay un asentamiento
poblacional y siguen los mismos lugares, pero como que cuesta un poquito más de trabajo cuando hay ya infraestructura. Por ejemplo, ahí está el templo, la ciudad vieja, Muro de los Lamentos, que ya hablamos en un momento de ello, la ciudad de David, Monte de Sión, área de Monte de los Olivos, todo esto que aquí se ve, muy bien. Nos encontramos aquí con esta otra lámina que nos llamó la atención, porque se dice aquí que las 7 colinas de Jerusalén, ¿sí? Como haciendo hincapié a la profecía que ubica a Roma como la ciudad que está sentada en 7 colinas, pero aquí como que dice, no, no, sí, también Jerusalén tiene 7 colinas, pues investigando cada una de estas que se mencionan aquí, pues nos dimos cuenta que, pues como que no, no checa, no checa porque son elevaciones no pronunciadas y que no se podrían considerar como colinas, por lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, por eso decimos que no hay sustento bibliográfico para sustentar esto que aquí se dice. Muy bien, entonces en su momento vamos a tratar esto de las 7 colinas de Roma. Y dice aquí, en versiones como la PDT, la Abad, Biblia de Jerusalén, Dios habló y las Américas, entre otras, se emplea en Proverbios 8:25 el término colina, que es una elevación natural de terreno menor de una montaña. Y en otras versiones de Reina Valera y derivadas se emplea otro término que es collado, tierra que se levanta como cerro, menos elevada que el monte. Depresión suave por donde se puede pasar fácilmente de un lado al otro de una sierra. Entonces, tanto uno como el otro, a final de cuentas, es lo mismo. Muy bien, ahí no hay ninguna dificultad. Nos encontramos también ahora con estas otras descripciones. Dice, la tierra de Moria, a donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, te acordarás que fue impedido porque no lo hiciera. Quedaba a unos 3 días de camino desde Bérseba, según Génesis 22, 1 al 4, en el sur de Filistea. Recuerda, 3 días de camino. Dice, aunque hay expertos que lo han puesto en duda, la tradición más persistente es que el sitio es el mismo donde se construyó luego el templo de Salomón. Entonces, aquí va a haber una disparidad de cuestión, porque se dice que ese lugar queda a 3 días de camino. Otros dicen que no, que es el donde finalmente se construyó el templo de Salomón. Y dice aquí, los samaritanos piensan que los datos de Génesis 22 concuerdan más bien con el monte Gerizim. Entonces se empieza a ver opiniones diversas respecto a dónde queda Moria. Entonces nos encontramos con esta otra donde dice, las discusiones han girado sobre el problema de la distancia, 3 días de camino para Abraham, y el hecho de que viniese desde el sur, el sitio se veía de lejos, dice según el texto, cosa que no puede suceder o ocurrir, ya que se piensa que cómo se planteó esta parte, siendo que a una distancia lejana no se podría vislumbrar porque hay otros montes entre un punto y el otro, lo cual no te permite visualizarlos. Muy bien, entonces dice aquí, respecto a los rabinos, dice, los rabinos, sin embargo, siguen la tradición que identifica el lugar del templo y explican además que el nombre se deriva de una expresión que significa monte de la mirra, véase Cantares 6:4-6. En otro dato dice el lugar en Jerusalén donde se construyó el templo de Salomón. Muchos coinciden de que el término Moria sí es donde se construyó el templo de Salomón. Dice, era una colina donde el jebuseo Ornán, llamado Arauna, el jebuseo tenía una era, de acuerdo con estas citas que te estamos poniendo aquí. Entonces, la mayoría tiene la opción de que Moria es ahí, lo que es el monte, en todo ese manto rocoso que te mencionamos, pero en la parte que se refiere al donde se construyó el templo de Salomón, pues bien dice, ¿de cuántas formas se le identifica a esa reunión de colinas? Al noreste Monte Moria sería una opción, dos, al sureste Monte Sión,
3, a todo el conjunto se le denominó Jebus. Entonces son tres opciones que estamos planteando ahí. ¿Cuál sería la correcta? Pues de acuerdo con el texto de Génesis 15:8, dice textualmente así: y sube este término por el valle del hijo de Hinón, al lado del Jebuseo, al mediodía, esta es Jerusalén. ¿Te diste cuenta que te pusimos un mapita donde habla de Hinón? Pues con este texto sí se ve que entonces esta parte de la que estamos refiriéndonos en este tema, pues sí se refiere a todo lo que es esta parte de Jerusalén. Pues bien, entonces, entre este estudio que estuvimos analizando, nos llamó la atención esta traducción, porque para describir esta zona de Jerusalén, nos encontramos con este texto del segundo de las Crónicas 34:22, precisamente de la Reina Valera, dice, la cual moraba, hablando de una mujer profetisa, dice, la cual moraba en Jerusalén en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas. Entonces aquí llama la atención esta traducción, ya que se está hablando aquí de una casa de la doctrina. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver. Y llama la atención, ya que el lugar donde siempre se ha enseñado la Torá siempre ha sido las sinagogas. Entonces en Jerusalén lógicamente había muchas sinagogas, no solamente una. Entonces, ¿a cuál se referiría aquí? Y es interesante ver este dato porque, de acuerdo con lo que vamos a remarcar, el término Torah, que es un tetragramatón, exactamente, son 4 consonantes, esta palabra tan singular y tan importante, que significa ley, también significa enseñanza, instrucción, orientación o dirección. Por consiguiente, llama la atención esta traducción de dónde se tomó esta parte, como de poner casa de la doctrina. Pues vamos a ver lo siguiente. Recordamos que Cazadoro de Reina tenía una formación inicial católica. Fue, acuérdate, en un monasterio donde él se desarrolló. Después nos dice su biografía que él huyó de ahí para hacer su traducción. Y él y su amigo Cipriano de Valera. Y te ponemos aquí, y pensando en el catecismo que se enseña en Casa de la Doctrina, posiblemente por eso él lo puso ahí. Pero nos llama la atención porque cómo puedes traer algo que te necesitas sacudir por completo para poder adoptar nuevas formas de enseñanza. Entonces aquí Casero de Reina pues sí le puso en el texto la Casa de la Doctrina, pero destacamos esta parte. ¿Qué es doctrina? Pues dice aquí, es el conjunto de reglas o preceptos, pero dice aquí dogmáticos, con cierto perfil u orientación prejuiciosa. ¿Qué significa esto? Pues hay formas de conceptualizar ciertas cosas que han formado ciertos hombres, ciertas personas, ciertos líderes, y se ha quedado así como una forma de ver ciertos temas. Y por ejemplo tenemos aquí, por ejemplo está la doctrina de Adam Smith, que en su momento hablaremos de las diferentes doctrinas que puede haber, cómo se van formando, en qué consisten y por qué no puede considerarse la enseñanza de la palabra del Eterno como una doctrina. Está la doctrina Marshall, está la doctrina Monroe, está la doctrina de Calvino, que es la calvista. Entonces, como que es muy distinto uno, doctrina con enseñanza, en particular cuando se trata de algo que vas investigando, vas desarrollando y que lo tienes que ir constatando con la ciencia. Entonces dice aquí, otras traducciones revisadas se apegan más al texto original y estas dicen así: fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Qué diferente, ¿no? Ella vivía en la parte nueva de Jerusalén, le hablaron del asunto en la PDT. Y esta que es la traducción
de la Septuaginta, la primera que se hizo, acuérdate, dice, ella vivía en el segundo sector de Jerusalén y le hablaron del asunto. Por lo consiguiente, marcamos estas partes que no se hablan nunca, como lo mencionó la otra versión, y no se menciona, por cierto, ni la casa ni la doctrina. Ujú. Muy bien. Entonces, con esa carita, afirmamos que ahí la llevamos. Y dice, ¿cuál es el barrio nuevo de Jerusalén o segundo sector de Jerusalén en el que vivía la profetisa Hulda? Vamos a ver, se menciona que ese segundo sector, pues era en todo caso Sión. Sión, que aquí está como se escribe en hebreo, su número correspondiente al número Strong. Sión y significa lugar reseco. Ahí también vivió el rey David, por cierto, primero de los Reyes 8:1. Muy bien, nos vamos a encontrar aquí con una serie de palabras que se asemejan. Entre ellas vamos a ver esta que es un tetragramatón por, por contener cuatro consonantes. Se lee como Miriam, ¿sí? Y significa, ya al pasarlo al castellano, como rebelión. Nos encontramos con otra, que es la que nos hacemos mención en este tema, y que precisamente significa, es un pentagramatón donde se intercala una bab, si te das cuenta, entre la mem y la resh, y se lee como Moria exactamente. ¿Y Moria qué significa? Elegido, elegido por Dios. Así cuando nos encontramos con otras que son muy parecidas, aquí es un trigramatón con una men, una resh y una ji, y son muy parecidas en la forma como se lee ya al pasarlo al castellano. Esmara significa amargo. Esta otra es un trigramatón, tres consonantes, se lee como mora y significa amargura o pena. Entonces, en estos inicios del reconocimiento de las letras hebreas, porque somos iniciados en esto, solamente son parvulitos lo que estamos mostrando aquí. Tenemos aquí un trigramatón que se lee como marat y significa rebelde. Es interesante esto porque cómo se van derivando las palabras en hebreo. Y dice aquí, nos encontramos con un tetragramatón, cuatro consonantes, y esta palabra se lee como merodak, y merodak significa tu rebelión. Entonces, ¿esto a qué viene? Pues viene a que es importante ver porque hay grupos que en lugar de mirarlo de manera objetiva, piensan que el aprender hebreo sería en todo caso un, un asunto obligatorio. Un asunto obligatorio, ¿por qué? Solamente nosotros damos un reconocimiento para familiarizarnos, pero hay un grupo, por cierto, denominados mesiánicos, y ellos aseguran que es imprescindible o súper importante hablar el hebreo. Ellos piensan que es importante porque cuando venga el Mesías por segunda vez, o para el judío por primera vez, él va a venir hablando hebreo. ¿Y cómo le vas a entender? Entonces, no, entonces al decirte esto y cuando te la crees, pues sí como que te preocupas y dices, ¿y ahora cómo le haré? Pues dice aquí, preguntamos, ¿cuántos idiomas es capaz de hablar una persona con un correcto dominio exacto? Respuesta, hasta 30 idiomas. Según la investigación que hicimos, una persona es capaz de dominar 30 idiomas diferentes. Imagínate si una persona, un humano como nosotros puede hablar tantos idiomas, ¿cuántos idiomas crees que puede hablar el Mesías? Por consiguiente, ellos los mesiánicos seguramente piensan que Cristo no puede dominar más de un idioma. Una de tantas virtudes del apóstol Pablo, por cierto, es que él era políglota, hablaba muchos idiomas. De hecho, aquí en Latinoamérica como que estamos acostumbrados a hacer de un solo idioma, pero en la parte de Europa, todas esas regiones, hablan muchos idiomas, pues están muy cerquita un país de otro. Entonces se da mucho eso. Entonces aquí solamente para familiarizarte, te compartimos las letras hebreas
su significado, que también pueden representar números, exactamente, y cada letra tiene un significado propio. Te acordarás que estas letras fueron también, derivan del fenicio, ¿sí te acuerdas? Muy bien, entonces, tenemos aquí un dato extra a este tema que agregamos, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera capital de Israel? ¿Es Tel Aviv o es Jerusalén? De acuerdo con este dato, el 14 de mayo de 1948 fue proclamado el Estado de Israel por David Ben Gurión, quien al mismo tiempo era nombrado primer ministro de la nueva nación hebrea, designando a la ciudad de Tel Aviv como capital provisional, insistimos, como capital provisional. ¿Por qué provisional? Dice aquí, en los planes de Ben Gurión, desde un inicio, estaba el declarar capital nacional a Jerusalén, algo que tardó en hacer un año y medio, no transfiriéndose dicha capital hasta el 5 de diciembre de 1949. Entonces, de acuerdo con esto, pues estamos viendo que hubo una situación de año y medio en que dijeron, no, es que esta sí, esta no. Pero ¿por qué pasó eso? Vamos a ver. El problema radica en que cuando se realizó el traspaso de capitalidad de la recién creada nación hebrea, se encontraba en disputa bélica con Jordania, país que se anexionó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, situación que no se solucionó sino hasta el año de 1967, en junio, año en que Israel lo recuperó tras ganar en lo que se reconoce como la Guerra de los seis días. Desde entonces y a lo largo de estas casi 7 décadas, la capital de Israel ha sido y sigue siendo al día de hoy Jerusalén. Entonces, para Israel, su capital será Jerusalén. Pero hay una situación que desde entonces también la Autoridad Nacional Palestina reclama Jerusalén Este. Entonces, hay una situación ahí complicada. ¿Qué tan complicada? Pues vamos a ver para que te des una mejor idea qué tan complicado es esto. Dice así, este conflicto es lo que originó que aquellas naciones que reconocieron al Estado de Israel como nación tras ser admitida por la ONU abrieran su sede diplomática o embajada en Tel Aviv. Fíjate, reconocen a Israel, pero ponen su embajada no en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Por lo tanto, fuese considerada esta como la verdadera capital administrativa por encima de Jerusalén, la cual no reconocen como tal. ¿Por qué pasa esto? Pues vamos a ver lo que nos sigue diciendo este comentario. Dice aquí, esto mismo, esto mismo ocurre con numerosos medios de comunicación internacionales que tienen recogido en sus manuales de estilo que cuando se informe de Tel Aviv se refieran a esta como la capital de Israel, pero no cuando se trate de Jerusalén. Ya hay algo que los países dicen, no, 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 no la menciones como la capital, no, no, la capital es Tel Aviv, pero como ahí se van conformando prejuicios, ahora sí que aquí entra lo que es una una doctrina de que di esto y esto porque nos conviene. Esto es lo que llamamos doctrina, ¿sí? Entonces la doctrina es algo que se dice o se hace a conveniencia de ciertos temas o con respecto a ciertos intereses. Dice aquí, por tanto, para el Estado y gobierno de Israel su capital es y seguirá siendo Jerusalén, mientras que para la mayoría de la prensa internacional y en el ámbito político y diplomático se referirán a Tel Aviv como capital de la nación hebrea. Entonces ha sido un conflicto por mucho tiempo, que hasta hace poquito, y aquí tenemos una noticia del presidente Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Pues que en un miércoles 6 de diciembre del 2017, hace poquito, hizo lo siguiente. Dice aquí que ese día de esta fecha que estamos mencionando,
se dio el reconocimiento de su país a Jerusalén como capital de Israel. Entonces aquí es algo muy interesante porque a final de cuentas es Estados Unidos quien toma la iniciativa de dar el paso de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Tras Estados Unidos, pues otros países empiezan con la intención igual. Por ejemplo, Serbia trasladará su embajada en Israel a Jerusalén. Y dice aquí en la parte de abajito, Serbia, si lo ves, que va a ser Serbia, pues dice aquí, Serbia promete trasladar su embajada en Israel a Jerusalén antes de julio del 2021, comunicó el servicio de prensa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Entonces, esto es lo que se anunció. Pero ¿qué pasó poquitos días después? Dice, Palestina romperá relaciones con los países que trasladen su embajada a Jerusalén. Fíjate nada más esta nota, cómo se menciona aquí, que haría entonces Palestina con aquellos países que quieran seguirle la iniciativa a Estados Unidos. Entonces, por eso dice aquí, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que Serbia trasladará su embajada a Israel, a Jerusalén, para julio del 2021. Y sigue diciendo esta noticia. Esta noticia la vamos a enmarcar ahora en esta parte de abajito, exactamente ahí. Y dice aquí, el Estado de Palestina romperá relaciones con cualquier país que traslade su embajada a la ciudad de Jerusalén. Y dice aquí, y retirará a su embajador de acuerdo con el presidente o primer ministro de Palestina. Entonces hay una advertencia, tú que te pasas para allá y voy a romper relaciones contigo y aténganse a las consecuencias. Pues qué mucho miedo, que pues resulta que, pues dice, pues que dice mi mamá que siempre no, pues como que esas advertencias sí surtieron efecto. Y nos encontramos con esta noticia posterior que menciona aquí, traslado de embajada de Serbia en Israel a Jerusalén podría no ser definitivo. Serbia es el primer país europeo en acordar la mudanza de su embajada a Jerusalén casi 3 años después de que Estados Unidos la reconociera como capital de Israel. Entonces aquí dice Serbia, híjole, como que lo estoy pensando y como que siempre no. Y leemos aquí en la parte de abajito, dice, una funcionaria serbia arrojó dudas el miércoles sobre la intención de Belgrado de trasladar su embajada a Israel a Jerusalén, afirmando que no es definitivo. Menos de una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su decisión, esto está fechado 9 de septiembre del 2020, es de apenitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues los países dicen, bueno, mejor es la paz, mejor es que nos la llevemos la fiesta en paz. Y pues si aquellos hombres se van a molestar, se van a enojar, pues mejor vamos a reconsiderarlo. Entonces, es una situación complicada, que cuánto tiempo durará, pues no lo sabemos nosotros, pero una cosa es cierta, una cosa es muy cierta, dice el texto, que cuando todo esté en paz, preocúpate. Preocúpate porque entonces vendrán los días del fin del mundo. Te compartimos nuestros logos de este canal de Videoteca ID, Dr. August. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a partir de estos números que te compartimos y te incorporamos, si tú gustas, a nuestro grupo de WhatsApp Videoteca ID. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.